Bienvenidos a todos y a todas a esta inauguración del tercer Congreso de Comunicación y Periodismo Gastronómico de The Foodie Study. Verán, yo soy Janet Acosta, soy la directora del máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico que tenemos en The Foodie Study. Y bueno, pues les quiero dar la bienvenida a este congreso que cumple ya su tercera edición y que vamos a dedicar a la relectura de autores y autoras gastronómicas. Y bueno, pues les voy a dar la bienvenida desde el corazón de Madrid. Hoy estamos en el obrador de una periodista especializada en chocolate, que es Helen López, y estamos en su espacio aprovechando algunos de los periodistas y periodistas de Foodie Studies, estamos reunidos aquí presencialmente. Bueno, pues antes de continuar les voy a explicar muy brevemente qué es The Foodie Studies. Acaba de entrar otra compañera, llegada de Brasil. Bien, bueno, pues The Foodie Studies es una plataforma especializada en formación online y también en divulgación de comunicación y periodismo gastronómico. La creamos en 2013 con el impulso de varios periodistas gastronómicos, algunos de ellos están aquí, como es el caso de mi querido Curro Lucas, y algunos profesores universitarios, como era el caso también de José Ramón, que vendrá un poco más tarde, José Ramón Navarro. Bien, pues lo creamos con este impulso, ya les digo, en 2013, en The Foodie Studies, y con una idea muy, muy clara de conocimiento wiki, de conocimiento transnacional, por supuesto, de apertura intergeneracional, también intercultural. Teníamos estas ideas y bueno, a medida que ha ido pasando los años, la comunidad de alumnos egresados del máster de The Foodie Studies ha ido creciendo y tomando su propia forma, convirtiéndose en un espacio de apoyo, trabajo y enriquecimiento pues, para todas y todos los que, bueno, pues nos podamos en llamar The Foodie Studies Generation. Muchas de las personas que son parte de esta nueva generación trabajan en medios tanto de España como de Colombia, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Uruguay o Argentina, impulsando una mirada crítica, inclusiva y transversal de la gastronomía en la medida de lo posible. En este año 2022, en el que comenzaremos la 10ª edición de nuestro máster y, como he dicho, la tercera de este congreso, hemos hecho una llamada a la colaboración científica y divulgativa para que entre todos revisemos dónde arrancan las bases de nuestra profesión en cada uno de nuestros países. Son autores que llamamos clásicos, que han conformado un pensamiento que en muchos casos pues permanece. Ir al detalle de su obra con una mirada crítica y dejar así de repetir los tópicos que escuchamos tanto es uno de los objetivos de este congreso. Y bueno, pues también tenemos como objetivo rescatar a autores y sobre todo a autoras que se quedaron por el camino. Aquellos que son menos conocidos o incluso que no se relacionan en absoluto con la escritura gastronómica, pese a ser la fuente principal, la gastronomía, de la que emana su pensamiento y sobre todo su obra literaria, ¿no? Entonces, bueno, quiero recordarles que para aquellos que quieran participar en esta tercera edición del Congreso, se puede hacer de dos maneras. Una, a través del envío de una comunicación o artículo científico. Entonces, bueno, pues ese trabajo, tras una revisión por pares, pues se publica en la revista online que llamamos The Foodie Studies Magazine. Pero hay otra oportunidad este año que inauguramos y es que también se puede hacer un artículo de opinión o un artículo divulgativo en el que se ofrece una idea de alguno de estos autores bueno, pues este artículo puede ser publicado después de revisión por pares igualmente en la revista Bon Vivre, que es una web colaboradora en este año para el Congreso en esta edición. Así que bueno, estas propuestas se pueden ir enviando ya, o sea, y a cualquier mail de Foodie Study. Y bueno, pues los iremos publicando a medida que nos vayan llegando, a medida que vayamos haciendo esa revisión. Y cada mes iremos charlando con las personas que nos remitan sus textos a través de directos de Instagram. Entonces, bueno, hoy hacemos la inauguración formal con esta bueno, pues conferencia inaugural, con esta primera comunicación, pero luego vamos a ir informando en redes cuando vamos a tener esos encuentros a través de Instagram para seguir divulgando. Verán, el Congreso se clausura en el mes de mayo de 2023, con un nuevo encuentro en el que expondremos conclusiones, hallazgos y sobre todo contextualización a nuestro trabajo como comunicadores gastronómicos. Ven que este año pues estamos estrenando un nuevo formato de congreso. Es un congreso más sosegado y extendido en el tiempo. Porque es que una relectura requiere esto, requiere que sea un tiempo sosegado, no que hagamos todo mega rápido en 3 días. Esto no es un show.
Es un congreso en el fondo clásico de conocimiento en el que vamos a trabajar ideas y vamos a trabajar con el análisis crítico. Entonces, bueno, a mí me da por pensar que se trata de un slow congress, ¿no? Como el slow food, pero un slow congress, que confiamos, bueno, pues que nos permita ir cocinando a fuego lento ideas que iremos presentando para alimentarnos, una alimentación común para estos próximos meses. Entonces, bueno, pues para inaugurar este congreso contamos hoy con un autor que de verdad admiro mucho y que nos ha propuesto una comunicación en la que se analiza desde una óptica actual y contextualizada y una mirada realmente para mí novedosa la obra del escritor Álvaro Cunqueiro. Se trata, lo tenemos ya con nosotros, de Jorge Guitián, historiador del arte y escritor dedicado a la gastronomía hace ya 2 décadas. El trabajo que nos trae nos permite ver que, bueno, más allá de los textos habituales de Cunqueiro, de los que tanto se habla, pues encontramos también en sus actos, en sus artículos, realmente pues, una modernidad conceptual del pensamiento gastronómico que creo que hoy, bueno, pues todavía permanece. Quiero pasar ya la palabra a Jorge, dándole las gracias a todos ustedes de nuevo por estar aquí y a Jorge en especial por este pedazo de trabajo que creo nos va a inspirar mucho. Jorge, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Janet, muchas gracias a todo el equipo y enhorabuena por la iniciativa, porque además creo que ese ritmo pausado es lo que hace falta, ¿no? Para poder volver sobre todas las fuentes, bueno, las que mencionaré yo hoy en este primer caso, pero todas las que irán apareciendo a lo largo del año. Y bueno, es una responsabilidad ser el primero siempre y es una responsabilidad todavía mayor ser el primero hablando de Álvaro Cunqueiro, porque es uno de esos nombres que salen en cualquier debate sobre historia de la escritura gastronómica en España, muy especialmente en Galicia, de donde yo soy, donde yo vivo, pero es uno de esos 3 o 4 nombres que en el ámbito español o en el ámbito de la escritura en español, pues son básicos y salen siempre. Y lo que yo propongo en mi trabajo es una revisión de cuáles son las fuentes de las que bebe Álvaro Cunqueiro, las fuentes más materiales, más tangibles, cuál es el recetario del que bebe, etcétera, etcétera, pero también cuáles son las fuentes conceptuales, ¿no? Que muchas veces se quedan un poco al margen o en una segunda lectura que no todo el mundo hace. Y me interesa también, y de manera muy especial, cuál es la recepción que la obra de Cunqueiro tuvo en su momento y cómo a través de esa recepción esa obra influyó en otros autores que también son clave para entender la escritura gastronómica en España a finales en la segunda mitad del siglo XX y probablemente también muchas de las cosas que vemos aún hoy en cuanto a tópicos, tonos, estilos, etcétera. Es un tema que me interesa mucho y creo que releer las obras desde esta óptica nos va a ayudar a entender de dónde vienen muchas cosas y a captar matices que probablemente muchas veces se nos escapan. Porque cuando hablamos de Cunqueiro solemos hablar de él como un gastrónomo esencial, solemos hablar de la cocina de Cunqueiro, de las recetas de Cunqueiro, etcétera, pero Cunqueiro no escribió nunca una receta. Esto es importante. Hay un libro, La cocina gallega, que es una edición en castellano de esta otra, Cociña Galega. Este se editó en 1969 en gallego. Este es el texto de Cunqueiro. En él hace un repaso sobre los distintos productos pues, más característicos de la cocina gallega en aquel momento, pero no hace ninguna receta. En la edición, desde la primera edición en castellano se incorpora una segunda parte que no es obra suya, es obra de Araceli Filgueira, que es un recetario que acompaña a este texto, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los primeros, no sé si decir errores, pero uno de esos primeros tópicos que están consolidados ahí, que hablamos siempre de la cocina de Cunqueiro. Bueno, la cocina de Cunqueiro como tal, como práctica, no existe. Y otra de las trabas que tenemos al acercarnos a su trabajo es, por un lado, la dispersión de su obra. Muy buena parte de su obra gastronómica está publicada en revistas que no siempre son accesibles. Algunas, afortunadamente, se van digitalizando y se pueden consultar online. Es lo que pasa con
por ejemplo, con la revista Finisterre, de la que voy a hablar luego y que hasta hace unos meses no estaba disponible online. Y se habla siempre de otro de sus libros en español, Viaje por los montes y chimeneas de Galicia. Es un libro muy interesante, pero es un libro que no deja de ser un resumen de este otro, de Teatro Venatorio y Coquinario, que en su momento se sacó en una edición limitada. Esta es una reedición también muy limitada, si no me equivoco, fueron 1000 ejemplares nada más, con lo cual, bueno, sí, la mayoría de los lectores acceden a él a través del Viaje por los montes y chimeneas, pero acceden a una versión parcial, a una versión de alguna manera amputada. Falta un epílogo muy interesante y falta todo el aparato gráfico, ¿no? Todas las ilustraciones que en un libro como es este, que era más un libro objeto que un manual de consulta, pues acaban limitando un poco el potencial que tenía en origen, que luego en esas ediciones se fue perdiendo. Y el otro libro básico probablemente para entender la concepción de la gastronomía de Cunqueiro es La cocina cristiana de Occidente. Es otro de los que probablemente están en todos los listados, ¿no?, de los libros esenciales de gastronomía en el siglo XX, que es un libro muy representativo de lo que era Cunqueiro, ¿no? Es un libro que está de alguna manera a caballo entre la realidad y la ficción. No es tanto que escriba ficción gastronómico, sino que fabula, que imagina realidades posibles, realidades alternativas, ¿no? Digamos que a partir de un hecho real o de un plato, de un producto real, él deriva hacia una serie de cuestiones que relacionan con otras cocinas europeas, sean reales o sean imaginadas en parte, que es una de sus características. Y al final, bueno, nos encontramos con un lector que es de lectura con un autor que es de lectura muy fácil, perdón, pero a cuyos textos no siempre es fácil acceder, ya sea porque los originales estaban en gallego, que tampoco es que sea finlandés, quiero decir, alguien que sea capaz de leer en español puede perfectamente asomarse a ellos sin problema, o ya sea fundamentalmente porque buena parte de su obra gastronómica teórica está en estas revistas que afortunadamente podemos consultar cada vez con más frecuencia, pero que hasta ahora eran pues esos tesoros de archivo de biblioteca que había que rebuscar y que dificultaban mucho. Pero bueno, en cualquier caso, sean unas obras, sean otras, sea en ediciones parciales, en un idioma o en el otro, lo que hay es todo un corpus teórico, un imaginario que va tomando forma probablemente desde antes, ¿no? Desde el momento en el que Cunqueiro llega a Santiago de Compostela para estudiar en la universidad, pero que por escrito va apareciendo sobre todo en la primera posguerra, a partir de los años 40. Y uno de los primeros ejemplos, más allá de las referencias que incluyen en algunas de sus novelas, en algunos de sus relatos, uno de los primeros ejemplos de lo que podemos considerar gastronomía teórica en la obra de Cunqueiro, aparece en 1946 en la revista Finisterre, que comentaba hace un momento, que es esta historia de las tabernas gallegas, que al principio, bueno, pues se puede entender pues como una nota de color, de alguna manera, ¿no? Como esa anécdota casi pintoresca que encuadra lo que en aquel momento se consideraba, en términos generales, como la gran gastronomía, pero cuando uno hace una lectura se da cuenta de que no, de que detrás hay otro trasfondo, hay mucha más profundidad, ¿no? Y la fecha está en línea con toda una serie de cosas que están pasando en el ámbito cultural y en el ámbito estético europeo que me parecen muy interesantes. Es la época en la que se empieza a hablar de la ruptura de las barreras tradicionales entre la alta cultura y la baja cultura. Es el momento, bueno, estos son unos años antes, pero en términos generales es la época en la que André Malraux es el primer ministro de Cultura en Francia, el primer ministro de Cultura con ese cargo en cualquier gobierno europeo, que es muy significativo, y donde se empieza a trasladar la cultura desde la administración a los barrios, a zonas más humildes, a pueblos. La cultura ya deja de ser algo centralizado en el Gran París, como ocurría en Francia hasta aquella época, para salir a los barrios, a los pueblos, que es un poco lo que Cunqueiro hace en aquel momento, ¿no? La gastronomía sale de los grandes restaurantes, sale de las grandes teorías, sale de los cafés tertulia de aquella época
para irse a las tabernas. Esta historia de las tabernas gallegas que él publica nace de algo que es muy significativo que practicó cuando estaba en la universidad y en los años posteriores. En aquella época, en Santiago de Compostela, como en cualquier otra ciudad, eran muy habituales las tertulias de intelectuales en los cafés al estilo de los grandes cafés de París o de Viena, etcétera. Bueno, él y otra gente como José María Castroviejo, otro gastrónomo gallego muy importante, lo que hicieron fue trasladar estas tertulias a las tabernas. Sentarse en taburetes de madera alrededor de barriles de vino de Ribeiro o demás, tomarse su vino en una cunca. Esto es una cunca, una taza en castellano. Es el icono de las tabernas, ¿no? Es loza bastante vasta, no se rompe, es más barata, era la forma de tomar vinos. Y ellos lo convierten en un artefacto cultural, en una reivindicación. Es la significación, de alguna manera, la materialización de esa significación de que la baja cultura también tiene cabida en igualdad de condiciones. Es muy, bueno, es anecdótico, pero es curioso que las cuncas estén en el apellido de Cunqueiro, ¿no? De alguna manera, digamos que el azar pues estaba poniendo las cosas en ese camino desde el principio. Y ese hecho de que por primera vez hablamos de finales de los años 20, pero ya luego después de la guerra también, se discuta sobre estética, sobre filosofía, sobre la traducción de las obras literarias de vanguardia en las tabernas, es un hecho pionero y es un hecho que tiene que ver con esa ruptura entre la baja y la alta cultura, que también empezaría a teorizar en los primeros años 50 Umberto Eco. Al final, algo tan tradicional y tan popular como las tabernas, como los vinos del campesino, ¿no? Los vinos del colleiteiro, del cosechero, que podrían darnos la sensación en una primera lectura de que nos están hablando de esa estética romántica de la vuelta a lo popular como pintoresco, ¿no? Frente a la gran gastronomía como sublime, pues nos están hablando de cosas mucho más actuales, mucho más modernas en aquel momento de lo que parece si nos quedamos simplemente en la superficie. Y esto entronca, por irnos ya a la segunda parte del texto y acercándonos al final, que como sabéis tiendo bastante a dispersarme, esto entronca con otras dos casualidades muy interesantes. La primera de ellas es que Cunqueiro, que había tenido alguna relación con Barcelona en la preguerra, por toda una serie de circunstancias, no vuelve a Barcelona hasta el año 1950. Y cuando vuelve en 1950, vuelve ya como un autor consolidado, como uno de los grandes referentes en el ámbito español de una nueva literatura muy relacionada con la fantasía, en algunos casos antecedente del realismo mágico, con un regusto neomedievalista que encaja muy bien con determinados sectores culturales de la Cataluña del momento. Y esto hace que sea muy bien recibido. A partir de ahí vuelve con mucha frecuencia a Barcelona, se hace muy amigo de gente como Néstor Luján, y se da la circunstancia afortunada de que dentro de ese ámbito cultural que lo acoge con los brazos abiertos, pues hay gente como Joan Perucho, como Néstor Luján, que son gente también muy interesada por la gastronomía, ¿no? Con lo cual, digamos que encajan desde un punto de vista estético, pero también desde un punto de vista gastronómico. Y la segunda gran circunstancia afortunada es que en esa época, en el año 1953, comienza a celebrarse en Cambados, en la provincia de Pontevedra, la Festa do Albariño, la fiesta del vino albariño. La primera edición es casi una comida privada entre bodegueros, pero Álvaro Cunqueiro se integra desde 1954. Y cuando la fiesta empieza a crecer, en el año 56, en el año 57, él empieza a invitar a muchos de estos contactos catalanes fundamentalmente, pero también periodistas de Madrid, a que vengan a Galicia y a que conozcan la gastronomía y el vino sobre el terreno. Y lo que ellos encuentran es ese territorio que era bastante desconocido en términos gastronómicos hasta la fecha, más allá de 2 o 3 tópicos, que Cunqueiro les había contado, que de alguna manera los había condicionado, ¿no? Los había predispuesto. Y aquel territorio, una ciudad de origen medieval, con muchos palacios barrocos, con ruinas de iglesias góticas, con un cementerio dentro de la propia iglesia, a la orilla de la ría, encajaba muy bien con todo el imaginario de Cunqueiro, ¿no? Todo ese regusto medieval, todo ese gusto por las leyendas, el
siempre presumía de ser descendiente de la familia Montenegro de Cambados, que a su vez era descendiente de los Mariño de Lobeira, que eran hijos, según la tradición, de una sirena que apareció varada en la isla de Sálvora. Bueno, todo esto es lo que viene en la cabeza de esta prensa de Barcelona, de Madrid, cuando desembarcan en Cambados en el año 56, en el año 58, y se encuentran con que si Galicia no es así realmente, podría serlo. Encaja con aquel imaginario, y aquel vino, el albariño, que en aquel momento no era más que un vino popular, un vino de taberna, como eran otras variedades de la zona, el espadeiro, el loureiro, el caíño, que hoy suenan mucho menos, de pronto se convierte en un icono de todo esto. Y a través de la cesta do albariño, pues ese vino se convierte probablemente en el vino referente de la enogastronomía en Galicia, fuera de Galicia, en aquel momento, y muy probablemente hasta hoy, ¿no? Si tuviéramos que mencionar un tipo de vino, una variedad de uva, probablemente hablaríamos, si hablamos de Galicia, del albariño. Y esto viene de aquí. Esto viene de esa circunstancia afortunada en la que se encuentran la prensa gastronómica de Madrid y de Barcelona, fundamentalmente de Barcelona, con un Álvaro Cunqueiro que tiene un imaginario muy claro, muy determinado, y que todo esto tiene lugar en Cambados, que es un lugar que genealógicamente, pero también iconográficamente, encaja a la perfección con Cunqueiro, con sus invitados, que al final lo que harán es trasladar pues, este imaginario, todos estos tópicos, que no dejan de ser tópicos que nacen del bagaje cultural, del bagaje familiar de Cunqueiro, a otras zonas, ¿no? afuera de Galicia. Es muy importante, y con esto termino, entender que muchos de los tópicos que manejamos hoy sobre Galicia, su cocina y su gastronomía nacen ahí y nacen de esta serie de circunstancias. Y es muy importante también tener en cuenta, que es algo que debería haber mencionado antes, pero que se me quedó, que Cunqueiro nunca fue un compilador con una vocación enciclopédica. Es decir, es una de las grandes referencias de la cultura gastronómica gallega, pero no recopiló todo el recetario. Lo que él publica, que son cientos de referencias a platos, a productos, a técnicas, etcétera, tiene que ver con su biografía, con haber nacido en Mondoñedo, en el norte de la provincia de Lugo, haber estudiado en Santiago, tener mucha relación con las Rías Baixas, con la zona de Cambados, de donde venía parte de su familia, y con Vigo, que es donde vivió su madurez y donde acabó falleciendo. Hay otras zonas, fundamentalmente la provincia de Ourense, todo el sureste gallego, que aunque sí aparecen en su literatura, aparecen mucho menos representadas. De tal manera que el imaginario que fuera de Galicia se construyó sobre la cocina gallega, en este sentido, está un tanto sesgado. Y lo está aún más porque los otros grandes autores gastronómicos gallegos que tienen un cierto eco fuera, Emilia Pardo Bazán, José María Castroviejo, Cristino Álvarez, etcétera, etcétera, Jorge Víctor Sueiro, son todos gente de estas mismas zonas, la mayoría de ellos relacionados con Coruña, con Santiago de Compostela, lo cual, bueno, pues no hace más que consolidar esa exclusión, por decirlo en cierta manera, de algunos territorios, y esto es fundamental tenerlo en cuenta, y con esto termino, porque si bien la obra de Cunqueiro y de todos estos otros mencionados es fundamental, y es la base desde la que podemos estudiar la historia de la gastronomía gallega contemporánea, tenemos que ser conscientes de cuáles son sus límites y entender de dónde vienen. Esos límites no son carencias en el sentido de un fallo, sino que son, bueno, pues fruto de las circunstancias, fruto de la biografía, fruto de que al final Álvaro Cunqueiro, como los demás que mencionaba, era un ser humano con sus limitaciones, ¿no? Muchas veces caemos en esa deificación, en esa mitificación del personaje, y yo creo que una relectura tiene que huir fundamentalmente de eso. Así que, bueno, lo que intento con este trabajo es básicamente dar un par de pinceladas que nos permitan saber de dónde viene ese imaginario, de dónde surge, el eco que tiene, y terminar, pues eso, haciendo una reflexión alrededor de la necesidad de cuestionárnosla, siempre cuestionárnosla, con un sesgo positivo y valorándola en toda su profundidad, pero siendo conscientes también de sus límites. Y poco más. Yo creo que a partir de aquí, si queréis, abrimos debate y comentamos lo que os apetezca. Muchas gracias, Jorge. Estábamos pegándonos a ver si encontrábamos una cunca para poder brindar, además con vino catalán, ¿no? Porque para hacer el juego, ¿no?
El próximo será... Sería fantástico. El vino catalán lo encontramos, pero la cunca no, mira que estoy además que estoy emparentada con gallegos, pero no tengo en casa, así es que, pero sí, me ha fascinado además esa idea de la modernidad, ¿no? De la modernidad bueno, y que era traductor de Hölderlin, yo no lo sabía, esto es muy importante también, ¿no? Una persona que ama estas fuentes de las que bebe, claro, hace que toda la obra sea de otra manera. Bueno, para el debate vamos a tener a Claudia González Crespo y a Laxmi Aguirre, ambas periodistas gastronómicas, ambas profesoras de Foodie Studies, ambas estupendas periodistas. Y nada, os dejo en manos de ella, por supuesto. Después ellas darán oportunidad a las personas que quieran intervenir, ¿vale? Para preguntar a Jorge o para dar su opinión. También estamos atentos al chat por si queréis ir escribiendo en él. Vale, pues tomamos el relevo a Jorge, bueno, a Janet, y nos disponemos a hablar con Jorge. Yo soy Claudia González, Laxmi Aguirre. Jorge, es un placer que podamos compartir este ratito de debate contigo. Como ha dicho Janet, para quienes vayan surgiendo cuestiones o preguntas, podéis ir escribiendo en el chat y vamos leyendo ambas, pero así en el último ratito haremos una inclusión de preguntas del público, ¿vale, Jorge? Te iremos pasando para que también puedas responderles a ellos. Perfecto. Laxmi. Me ha hecho mucha gracia porque justo cuando te estaba escuchando, Jorge, y después de leer tu trabajo, repites muchísimas veces el término imaginario, ¿no? Durante la descripción de Cunqueiro. Entonces, te iba a preguntar si él de alguna manera moldeó su entorno según ese imaginario, ¿no? Que al final, entonces, ¿hasta qué punto es cierto o hasta qué punto fue real todo lo que contó Cunqueiro, ¿no? de Galicia? Sí, Cunqueiro yo creo que también en eso fue muy moderno, en el sentido de que casi hizo de su biografía una obra de ficción más, en la que entrelazaba, bueno, pues personajes mitológicos tradicionales del norte de la provincia de Lugo, hechos históricos. Muchas veces es complicado saber hasta qué punto está contando algo real o se está basando en documentación real y en qué momento empieza a volar en ese sentido, ¿no? Uno de los trabajos más frustrantes que puede haber es intentar encontrar las fuentes que Álvaro Cunqueiro menciona. Algunas son reales, otras son imaginadas y otras no son ni una cosa ni la otra. Están ahí en ese limbo en el que puedes intuir un nombre, puedes intuir un título, pero tienes que reconstruirlo. Y él hizo esto con toda su vida, hasta tal punto que Mondoñedo, su pueblo natal, que a día de hoy es un pueblo, no lo sé, de 4 o 5 mil habitantes, sigue teniendo ese halo. Hasta hace no mucho, no sé si sigue vivo, en el pueblo había un hombre que se hacía llamar el mago Merlín y que iba por el pueblo vestido de mago. Esto viene de una obra de Álvaro Cunqueiro, Merlín y familia. Y siempre hay en ese pueblo hay ese juego, ¿no? entre realidad y ficción, entre realidad e imaginación. Y de hecho Cunqueiro fue muy consciente de esto y lo explotaba. En el texto hablo de que después de su primer viaje a Bretaña, sobre la que había escrito mucho, pues, con temáticas medievales y demás, un periodista le preguntó qué le había parecido Bretaña. Y él contestó, es como la había escrito. No le hacía falta en ese sentido estar allí para escribirla y luego se encontraba con que la realidad respondía a esa escritura, ¿no? Y si no respondía, bueno, siempre se podía modelar de alguna manera. Es un escritor quizás más realista o más basado en la realidad de lo que muchas veces se piensa, pero hay esa capa, digamos, que adorna o que añade profundidad, añade matices que muchas veces despista. Yo te iba a preguntar, y podemos tomar el ejemplo de Cunqueiro, ¿no? Hablabas de mitad del siglo pasado, que se consolida como autor cuando llega a Barcelona, ¿no? Casi ya terminando la década más pegada a los 60, decías. ¿Hace falta una distancia temporal mínima para que una relectura pueda ser fructífera para nosotros? Es decir, ¿cuánto tiempo debe haber entre nosotros y la obra que releemos, ¿no? O realmente la pregunta es cuánta distancia temporal necesita una relectura, ¿no? Para quizás poder
sacar esos, como has hecho tú con Cunqueiro, ¿no? Encontrar todo lo que has encontrado, hacer esa reflexión. Y hace falta que sea un clásico, decíamos antes, ¿no? Nos preguntábamos si solo se pueden releer los clásicos, se puede releer algo que quizás tiene una vida editorial más corta, ¿no? No, yo creo que no hace falta demasiada distancia histórica. Lo que sí es cierto es que estamos en un proceso de cambio, ¿no? Hasta ahora, pues probablemente estas relecturas no se llevaban a cabo, ni siquiera se planteaba muchas veces la necesidad de hacer una relectura, con lo cual con estos autores clásicos, con estos autores de mediados del siglo XX, lo que hay, digamos, es una secuencia bastante clara. Hay la recepción que tienen en su momento, hay un momento de agiografía, digamos, ¿no? De mitificación que viene con la generación posterior, finales de los años 70, 80, 90, en los que de repente esta gente se convierte en algo más que un escritor, se convierten en un icono y no se cuestionan. Y en estos casos sí creo que hace falta una tercera generación, que sería la mía, en la que tienes la distancia suficiente. Para que nos hagamos una idea, Cunqueiro falleció cuando yo tenía, creo que 5 años o 4 años. Los 2 primeros años de mi vida viví enfrente de la editorial Galaxia, que era la editorial que él dirigía, y mis padres me cuentan que desde nuestra ventana se veía el despacho de Álvaro Cunqueiro y demás. Yo no tengo ya recuerdos de esto, con lo cual probablemente la aproximación que hago yo dista bastante de la que puede hacer mi madre o de la que podría hacer mi padre, ¿no? Y en este sentido, estar alejado de los mitos facilita el trabajo. Quiero pensar que con autores más recientes partimos de otra base, ¿no? Que mi generación y la vuestra, pues estamos en otro punto respecto a las vidas de santos, ¿no? Que se decía antiguamente, ¿no? A crear estos iconos. Tenemos un posicionamiento, no sé si más cínico o más abierto, que nos permite, pues, hablar de probablemente autores de los años 80, 90, 2000, sin que haya que tener esa generación intermedia de respeto, por decirlo así. A mí me gustaría saber, Jorge, para mí una relectura siempre nace de un descubrimiento, ¿no? De algo que de repente algo que dabas por hecho te das cuenta de que había más, había algo más entre líneas, o que de repente ves a un autor desde una perspectiva diferente. Entonces, si en tu caso con Cunqueiro hubo un descubrimiento para volver a él y leerlo de forma diferente, ¿y cuál fue en este caso? Sí, para mí Cunqueiro era un incuestionable. Cuando tú eres gallego y quieres escribir sobre gastronomía, lo primero que hay es Emilia Pardo Bazán y Álvaro Cunqueiro, y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Con lo cual, al principio entras de una manera acrítica. Es lo que hay, son las bases y por aquí tenemos que empezar. Y está bien. Yo vengo del mundo de la gestión del patrimonio cultural. Es mi formación y es a lo que me dediqué muchos años. Y precisamente, pues, trabajando sobre esos procesos de ese momento en el que se borra la frontera entre la alta cultura clásica y la baja cultura, la cultura más popular, ese momento de los años 40-50 al que aludía en Francia con la aparición de la democracia cultural, los primeros trabajos de Umberto Eco y demás, de pronto me di cuenta de que aquellas cosas que a mí me parecía que eran, bueno, un guiño fácil, ¿no? Lo de ir a hacer una tertulia a una taberna, me parecía un guiño casi, pues, de novela realista de final del siglo XIX, podía tener otro calado, podía estar entroncando, porque por fechas aproximadamente estábamos ahí, con esa ruptura de barreras. Y me pareció muy, muy interesante, porque ese momento posterior a la Segunda Guerra Mundial es el momento en el que cuaja un poco el planteamiento estético en el que en muchos sentidos seguimos a día de hoy. Y encontrarnos a gente que venía de la preguerra, que en los años 20, 30 de alguna manera empezó a intuir todo esto y convirtió algo, como decía algo tan tradicional y tantas veces mal entendido como la cunca, ¿no? En un símbolo de modernidad, me pareció fascinante, y a partir de ahí empecé un proceso de relectura, más allá de los tópicos, más allá de esas vidas y milagros de los santos que hay tantas veces, intentando entender qué quería decir cuando decía algo, porque además no podemos olvidar que en la España de los años 40, de los años 50, no siempre se decían, no siempre se podían decir las cosas abiertamente. Hay que hacer un ejercicio de leer entre líneas, de entender el contexto, de conocer al personaje.
Y ahí es donde empiezas a encontrar, yo creo, la verdadera profundidad, ¿no? de Cunqueiro y de todo lo que escribió. Y en ese sentido, evidentemente, la obra de Cunqueiro está condicionada por el contexto de Cunqueiro. ¿Qué condiciona ahora nuestra relectura? Es decir, ¿hay relecturas objetivas? Y te lo pregunto como historiadora. No, yo diría que no. Y creo que además es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que lo que tiene que haber es relecturas plurales. Tenemos que huir de ese concepto monolítico de la cultura y de ese concepto que hablaba, ¿no? Que a veces se encuentra en obras de los años 70, de los años 80, de deificar a alguien y convertirlo en un mito, y los mitos son intocables. Bueno, tenemos que cuestionarlos. Y creo que además en este sentido, quienes nos dedicamos a la comunicación gastronómica, en la actualidad venimos de perfiles muy diferentes, pues, del periodismo, de la comunicación, pero también de la filología, también del mundo de la traducción, como en mi caso el mundo del patrimonio cultural, de la historia del arte. Todos tenemos algo que aportar, la historia, por supuesto. Todos tenemos algo que aportar, todos podemos hacer una relectura que es única de alguna manera y que va a enriquecer todas las lecturas posteriores. Yo creo que lo peor que nos podría pasar es entender que un trabajo como el que hago yo hoy, o uno más extenso, más documentado, que pudieran hacer con más tiempo, agota al personaje o agota la obra, ni mucho menos. Es un enfoque que se tiene que complementar con otros y que sobre todo, y a mí esto me parece esencial, tiene que ser superado en unos años. Si no se supera, tenemos un problema. Tenemos un problema de estancamiento cultural o de conformismo que me parece un peligro. Todas las relecturas son sesgadas y son parciales. Y insisto en esto, pero me parece muy importante, es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, a mí antes, cuando me has respondido a cuál era la distancia temporal que creías que se necesitaba para releer a alguien, me has dinamitado otra de mis preguntas, pero la recojo ahora y voy a ver si podemos plantearla, ¿vale? Estás viendo que todos aportamos, hablas de una nueva generación también, de perfiles que no vienen solamente de la comunicación y el periodismo gastronómico, sino que obviamente, ¿no? Desde cada uno, diferentes aristas, podemos aportar diferentes cosas cuando llegamos a ese centro, ¿no? Que es la comunicación y el periodismo gastronómico. Yo venía con una pregunta para ti sobre releerse a uno mismo, sobre tú que llevas mucho más tiempo que yo en esto, ¿qué ocurre si uno vuelve sobre sus textos y en lugar de, bueno, ya que hablamos de siempre va a ser subjetivo y no vamos a poder ser objetivos en ningún caso, por tanto ya nos lo podemos saltar para nosotros mismos, ¿alguna vez te has releído? ¿Has vuelto sobre tu obra, digamos, ¿no? En todos sus formatos, en todos los lugares en los que ha sido publicada, etcétera, y has dicho, ostras, justo lo que te decía antes Laxmi, ¿no? Hay un punto en el que vuelvo para detrás porque hay algo que creo que ahora puedo observar de una manera o leer de una manera diferente, en este caso que proponemos la relectura, ¿no? Más que... no sé si, aunque sea para con uno mismo y no haya esas tres generaciones que hablábamos, ¿no? Si es algo que pueda tener sentido para ti, la relectura de tu propia obra. Sí, yo creo que es algo que hay que hacer. Lo hago poco porque me da pudor, porque dices, ostras, ¿dónde estaba hace 10 años? ¿No? Hace 5, hace 15, los que sean. Pero es útil porque te das cuenta de que las cosas cambian, incluido uno mismo. Sobre todo uno si mismo. no hubiera ese pudor, querría decir que estoy en el mismo punto que hace 10, 15 o 20 años y es lo peor que puede pasar. Uno no, iba a decir, uno tiene el derecho a cambiar de posición, uno tiene la obligación casi de cambiar de posición, de cuestionarse sus posiciones anteriores dentro de unos límites, ¿no? Entiendo que estamos hablando de un mínimo de coherencia a lo largo del tiempo, pero creo que es importante, porque si no, además lo otro sería muy injusto. ¿Cómo voy a releer a los demás si no me releo a mí? ¿Cómo voy a cuestionar cómo se posicionaba este autor o esta autora hace 20 años? Si lo mío está blindado, ¿no? A veces es un poco abrir la caja de pesadillas, volver a leer cosas tuyas de hace un tiempo, pero hay que hacerlo. Y sobre todo los que trabajamos con historia de la gastronomía, en este caso, tenemos que ser conscientes de ese proceso de cambio, de que formamos parte de ese proceso de cambio y de que de la misma manera que nosotros revisamos de una manera crítica la obra de los demás, la nuestra está abierta a esa revisión, incluido por nuestra parte.
hay un problema con esto y es un problema que me preocupa, que es que quienes escribimos en una parte de nuestro trabajo en digital, en muchos casos lo perdemos. Muchísimo en mi caso de lo que yo escribí en los primeros años. Yo empecé a escribir en el blog en 2004, lo primero que escribí para un medio online fue en 2005. Yo creo que de todo lo escrito antes de 2011-2012 quizás se conserva el 20%. Algunas cosas tengo yo el archivo de Word original, pero ya no lo puedes encontrar. Y como en mi caso, en tantísimos otros, ¿no? Blogs que cierran, medios online que desaparecen. Y es un problema para los que pensamos un poco las cosas desde el punto de vista de la documentación histórica, pero es un problema del que se habla poco y que las próximas generaciones se van a encontrar. Yo puedo trabajar sobre la obra de Cunqueiro porque está en papel, sea en libro, sea en periódico. Mucha gente no va a poder trabajar sobre nuestro trabajo porque no va a existir, lamentablemente, ¿no? Y es algo sobre lo que quizás algún día haya que hacer una jornada también para darle una vuelta. Pues yo me lo apunto aquí, me acabo de apuntar a hacer copia de todo porque no sea que algo de ello desaparezca, de la copia final, no de esa primera en la que empiezas a escribir algo, sino de la final. Fíjate cómo será la cosa que yo una parte importante los conservo en fotocopia, que es una pesadilla, porque se va borrando con el tiempo y además habrá que picarlo en algún momento, pero bueno, en 2005, 2006 era lo que había, ¿no? Te lo descargabas y lo fotocopiabas. Es interesante el apunte que has hecho de una mirada al futuro, ¿no? En lugar de hacia detrás, como estábamos viendo, cómo sería que otros nos releyeran a los que ya no solo, bueno, muy poca gente publica ya en papel, ¿no? El mundo digital es una gran parte de las publicaciones en las que todos trabajamos y es interesante eso, sí, yo creo que sí tendríamos que apuntarlo para una reflexión, ¿no? ¿Cómo nos documentarán otros más jóvenes? Claro, yo pienso que los historiadores estamos siempre trabajando desde el futuro de alguien, de ese alguien al que estamos analizando. Pues tenemos que ser conscientes de que alguien nos va a analizar, sea como personaje concreto o como sociedad en nuestro futuro. Y una de las grandes problemáticas de los historiadores es encontrarnos con esas faltas de documentación, con archivos que han ardido a lo largo del tiempo, documentos que están en manos particulares y no puedes acceder. Bueno, en nuestro caso no ardieron, bueno, ardieron de otra manera, ¿no? Y es algo que sí, que me parece preocupante. ¿Y crees, hablando de esto y del papel que podemos jugar nosotros dentro de varios años, con la cantidad de sobreinformación que hay ahora mismo online, crees que va a ser tan fácil identificar personajes que puedan tener cierta relevancia para las futuras generaciones de lo que estamos contando nosotros ahora? Bueno, no es fácil nunca. Quizás ahora hay un volumen mayor, pero no es fácil nunca. Esta temporada estoy trabajando sobre Cunqueiro y sobre otros autores del siglo XX, algunos de ellos incluso con cierto nombre, y te encuentras con que en los años 50, 40, finales del siglo XIX, también había muchísimo copia y pega. Autores a los que hoy les damos una importancia que quizás en su momento no tuvieron, que lo que hicieron fue copiar el recetario de otra persona, etc. Os pongo un ejemplo muy claro. Cuando uno estudia el origen de la tarta de Santiago, cuáles son las primeras recetas, bueno, el pliego de condiciones de la IGP Tarta de Santiago te da unas pistas. Te vas a esas pistas y te encuentras unas recetas que tú simplemente copias ese párrafo, lo buscas en un buscador y te lo encuentras en libros anteriores, con lo cual te encuentras ese famoso copia y pega y tienes que cuestionarte la relevancia de algunas fuentes que considerábamos históricas e incuestionables, ¿no? Con nosotros pasará lo mismo. En los casos en los que estás vinculado a una cabecera, a una editorial pues, más consolidada o con más nombre, pues eso siempre facilitará probablemente, pero hay también las cabeceras, también los nombres se están cuestionando y están desapareciendo, ¿no? Y muchas veces uno no es más que su firma, con lo cual, bueno, afortunadamente yo no voy a ser un historiador del futuro, no me voy a encontrar con este problema, pero sí, va a haber una cierta dificultad añadida a la que, insisto, creo que había ya de antes. Bueno, hasta la... Sí, hemos abierto, sí. Si queréis hacer alguna pregunta, hemos abierto el chat, en el chat podéis preguntarle a Jorge. O participar o dar una opinión, lo que consideréis, efectivamente.
Yo, charlando con Laxmi sobre todo esto, había otra pregunta que a mí no me gustaría que también la respuesta puede ser subjetiva y estar muy sujeta a la valoración de cada uno, ¿no? Pero hablábamos de si hay como un top de autores que deberíamos releer, ¿no? O quién merece una relectura o qué merece una relectura, ¿no? Y no sabemos si a lo mejor tú puedes darnos un poco de luz sobre esto. Bueno, es complicado. Yo creo que se puede empezar por dos líneas en paralelo. Por un lado, por los autores y las autoras, que en el caso de la historia de la gastronomía española es importante subrayar esto, que se quedaron en los márgenes porque están ahí y son muy importantes. Lo que pasa que probablemente por la historia de la que venimos y las circunstancias de las que venimos no se les dio la importancia suficiente en los años siguientes y cuando se fue consolidando pues, el tópico, ¿no?, de los nombres más relevantes se quedaron fuera. En caso de muchísimas autoras que uno se va encontrando en la prensa, incluso en medios muy importantes de la época, en ABC, en La Vanguardia, etc. Este tipo de exclusiones o de silenciamientos, digamos, se dan a veces también porque había una cuestión ideológica que fue es incuestionable, ¿no? En los años 50, 60, 70, gente que escribía en otras lenguas peninsulares lo hacía muchas veces pues, fuera de la legalidad. Gente como Cunqueiro, que era una persona conservadora, pero como estuvo cerca en algún momento del nacionalismo gallego en la preguerra civil, sufrió mucho en los años 40, 50 para poder editar, no pudo volver a escribir en gallego en España hasta bien entrados los años 60, publicó algunas cosas en el exilio. En fin, todo eso nos lleva a unos márgenes que están llenos de gente a la que hay que reivindicar y recuperar. Y luego creo que hay que volver para hacer una relectura a los que se consideran personajes centrales, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, el origen de la crítica gastronómica en España, que está vinculado fundamentalmente a Diario ABC y Diario La Vanguardia. En el caso de ABC, además es gente perteneciente a una esfera ideológica muy clara, ¿no? Gente que tiene mucho que ver con el régimen franquista, con posiciones ultracatólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso marca mucho dónde nace la crítica gastronómica en España y hacia dónde evoluciona. Y desde mi punto de vista marca también, pues quizás algunos de los sesgos, de los vicios, por llamarle así, que aún mantenemos 60 años después, porque están ahí y tienen un origen. Por eso creo que es importante volver a ellos de una manera crítica, ¿no? Y desde distintos posicionamientos ideológicos que afortunadamente ahora podemos tener abiertamente, releerlos desde la izquierda, desde la derecha, desde el nacionalismo, desde el centralismo y enriquecer ese discurso que muchas veces era monolítico, estaba esculpido en piedra y no te podías salir de ahí. Entonces, márgenes y personajes centrales, hemos dicho. Nos quedamos con esa idea. Vale. Yo estaba pensando en esta pregunta, estaba pensando en qué hace un clásico, ¿no? Cuando ponemos este adjetivo, ¿no? Esto es un clásico, no sé lo que tú opinas, si tú siempre das como quizá este aporte más académico, pero en mi opinión un clásico lo hace cualquier obra que para ti sea significante, ¿no? en tu vida. Probablemente yo considero un clásico alguien que para ti no lo es, ¿no? Entonces, en estos márgenes, realmente a mí me gusta siempre hablar de los márgenes y yo creo que la relectura es una reflexión que estoy haciendo ahora mismo, o sea que no es una pregunta. Quiero decir que la lectura se puede hacer desde tantos puntos de vista diferentes. Yo, por ejemplo, para este trabajo voy a releer a Nora Ephron, ¿no? Entonces, y yo releo a muchísimos autores desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Por ejemplo, de encontrar qué función juega la gastronomía en películas, en obras literarias, incluso en cronistas, ¿no? Que al final van interpretando la gastronomía. Creo que da muchas pistas también sobre nuestro presente, o sea que tampoco haya demasiada distancia temporal, porque Nora Ephron no hace tanto tiempo que murió, o Leila Guerriero, ¿no? Leerla desde la gastronomía, o Martín Caparrós. No quiero llegar a ningún punto, quiero decir que el hecho de
que está muy bien que des como dos vías, ¿no?, de relectura, pero creo que podría estar abierto a muchísimas obras más y a muchísimos autores más, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que esa obsesión con qué es un clásico con carácter universal, ¿no?, nos viene de ese canon que nos metieron en la cabeza durante años y más años, de estas son las 10 obras literarias fundamentales, estos son las 10 películas que no te puedes perder, etcétera, etcétera. Colecciones de clásicos. Y todo esto al final nos mete en la cabeza una serie de dejes que están ahí y que en quien tenga 60 años probablemente están de una manera más acusada que en mí, que tengo 46, y en alguien que tenga 30, pues estarán menos, espero, quiero creer. Y en mi hija que tiene 16, espero que estén poco. Iremos viendo, porque estas cosas tardan en cambiar. Creo que es muy importante lo que decía Laxmi, ¿no?, de la visión personal en todo esto. Que es un clásico para mí? Bueno, es algo que modela mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo, de enfrentarme a un tema en concreto, y que en muchos casos no tiene por qué pertenecer al canon, porque creo que el canon es algo sobre lo que también tenemos que hacer esta relectura, ¿no? Y está muy bien, es un punto del que partir, es una base por la que empezar, pero también es una base que hay que cuestionarse. Y creo que introducir este elemento personal está un poco en la línea de lo que comentaba, ¿no?, de hacer lecturas de distintas ideologías, desde distintos orígenes culturales o intelectuales, y al final eso nos enriquece. Probablemente hay obras gastronómicas que hoy se consideran canónicas en España o en el ámbito internacional, me da lo mismo, que vistas desde el día de hoy, pues quizás se podrían poner muchos matices, ¿no?, vamos a decirlo así. Y probablemente hubo otras que en su momento pasaron desapercibidas. Y si estudiamos un poco el contexto, a veces entendemos por qué pasaron desapercibidas, porque era una autora en vez de un autor, porque era alguien de determinada ideología, porque en aquel momento aquella persona no tenía carnet de prensa y no podía publicar en prensa y tenía que publicar en el exilio en Cuba. Y luego, bueno, pues la relación cultural con Cuba fue siempre compleja y resulta que descubres cosas fundamentales 50 o 60 años después. Eso es básico y creo que en eso afortunadamente en ese sentido vivimos un momento muy bonito, ¿no?, en el que nos planteamos las bases, a veces para consolidarlas probablemente, a veces para derribarlas, pero que no son algo inamovible. Probablemente nos estamos alejando, ¿no?, de esa forma de ver el mundo como verdades absolutas. Y eso crea matices y zonas de sombra que yo creo que son lo más interesante, la zona más interesante para trabajar de aquí en adelante. Esos clásicos, esa lista de los 10 más importantes, no eres nadie si no te lees esas 10 personas o no ves esas 10 películas. Yo recuerdo que cuando comencé en la prensa gastronómica, bueno, pues precisamente, o sea, yo trabajaba en EFE y Cristino Álvarez, que había chupado mucho de Cunqueiro, Camba, bueno, de compañía, ¿no?, de muchos, ¿no?, de ellos, pues lo tenía clarísimo, o sea, estaban los que estaban ilustrados y los que no, ¿no? Los que no sabíamos quién era Camba, los que no sabíamos quién era Cunqueiro. Entonces, claro, los clásicos son los que se repiten una y otra vez, que además se recitan, republican, son como republicanos, república, ¿no? Entonces veréis, el Julio Camba aparece hasta en las últimas obras de algunos autores jóvenes como un gran referente, o sea, yo creo que hace falta una revisión. Curro es muy fan, a ver si conseguimos, ya no. Néstor Luján, con su viaje a Francia, su historia de la gastronomía española, en fin, que yo creo que incluso cuando lo han reeditado, algunas personas se han dado ¿no? Algunas personas que lo han leído de verdad han dicho, wow, y este era el clásico. Claro, es que todo cambia, ¿no? El famoso Josep Pla, sabéis que todo es autobiográfico lo que escribe, todo. Aquí tenemos su cuaderno gris, pero a mí también me hace mucha gracia para saber quién era esta otra obra, y es muy importante, ¿no?, que se llama El advenimiento de la República. Él viene como periodista estos días bueno, pues el advenimiento de la República, viene a trabajar a Madrid. Bueno, y lo primero que hace en este libro es criticar los restaurantes de Madrid.
Esto es lo primero que hace, o sea, una cosa muy graciosa. Bueno, bien, y estos son los clásicos más, Cunqueiro, que ya lo hemos dicho, ¿no? Estos son los clásicos. A esto se suma como un poco el contracultural, Xavier Domingo, ¿no? Y se acabó, porque era rojo. Y vino ya en el momento del cambio, en este último momento, en el momento en el que el franquismo ya decae, no sé qué, bueno. Pero sinceramente, entre Xavier Domingo y Néstor Luján, a veces no encuentro gran diferencia cuando uno lo lee independientemente del contexto en ese momento, ¿no? Y sin embargo, a nadie se le ocurrió en aquel momento en el que yo empecé, estamos hablando de finales de los 90, principios del año 2000, vamos a decir que principios del 2000 para no quedar tan antigua, estamos hablando del principio del siglo XXI, nadie me habló de, por ejemplo, uno de los autores que yo recupero, Rafael Chirves, que por supuesto fue un periodista importantísimo, ¿no? Aquí tenemos una antología de sus reports, son todos publicados en la revista Sobremesa, una antología, bueno, pues que él cuida y mima al detalle y la publica luego en Anagrama. Toda su obra va a estar marcada por la gastronomía, ¿no? Toda su obra literaria, y no se puede disociar desde mi punto de vista, ¿no? Pero tampoco nadie me habló, hasta que la conocí, a Ana Lorente. Fijaros qué obra esta, ¿no? Esta es Comer en Madrid, era una guía para lo que llamaban los progres, es decir, en la transición, esa juventud transicional, tenía unos sitios donde ir que no eran los de la estrella Michelin, por supuesto, ni de bromas tampoco eran los que recomendaban en el diario ABC. Entonces eran otro tipo de lugares. Ana Lorente trabajaba en la Guía de Madrid. La Guía de Madrid se caracteriza precisamente por eso, porque baja la gastronomía a la cultura popular, a la taberna, a la reunión, ¿no? a otro punto. Con desprecio, por supuesto, por parte de otras personas, y a mí me fascina, ¿no? Porque era la guía de la movida, ¿no? Yo lo que percibo en ella cuando la leo es dónde se hizo la movida, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos una gran clásica, ¿no? Carmen Casas, que trabajó en La Vanguardia. Esta obra en la que el otro día escribía Laxmi sobre los nombres de mujeres, ¿no? Pues sabes que este libro, Damas guisan y ganan, tiene el mismo objetivo, rescatar, o sea, porque esto no pasa de ahora, esto pasa de siempre ha pasado. Entonces ya Carmen Casas ya estaba obligada a hacer esta antología con mujeres que guisan y ganan. Bueno, es una, una propuesta que no sé si consiguió, ¿no? Vida privada, cocina pública, fantástico, ¿no? O sea, lo que habla Carmen Casas. Y luego otra señora que fue súper famosa, aquí donde la veis, Lourdes March, ¿no? Y estas son solo algunas, ¿no? Ella tenía un programa de radio. Son solo algunas. Y fijaros, ¿no? Aquí hay de donde rascar un montón. Y esto es solamente ámbito nacional, español. Tenemos con nosotros a Giselle Red, que ella va a trabajar, está aquí, a ver. Sí, mirad, estamos juntos, ¿eh? Bueno, Giselle va a trabajar los clásicos en portugués, ¿no? O sea, porque claro, estamos tan cerca, tan lejos, no puede ser. Ella va a hablarnos de esto otro en la medida que vamos adelantándonos el congreso, y espero de los que estáis aquí hoy con nosotros que también os animéis. Yo sé que mucha gente ha leído durante el verano, ¿no? Sería fantástico poder vernos y encontrarnos en esos directos de Instagram que vamos a hacer de la manera más, yo que sé, informal posible, porque es para un poco compensar lo que la gente pueda pensar, ¿no? Relectura, suena como algo muy pesado, ¿no? Y sin embargo es algo necesario y dependiendo de cada uno, pues puede ser bastante divertido, o sea, dependiendo de la mirada que tengas o la acidez del limón que le pongas, ¿no? Entonces, vamos a hacer esos encuentros en Instagram. Ya a alguien se le ocurrió un hashtag que es Club Relectura. No sé a quién se le ocurrió específicamente, no sé si alguna de vosotras. A Claudia. A Claudia, bueno, pues, y vamos a compartir, o sea, si no queréis aportar un artículo que os parece una cosa un poco demasiado formal, o un artículo de opinión que es algo, yo que sé, interesante, bueno, pues compartir da igual, como queráis, en el formato que queráis, pero sí por lo menos estar todos en esta onda de la relectura, con lo que ha dicho Jorge, que es tan importante y tan valioso. Yo te agradezco muchísimo que hayas abierto, que hayas sido nuestra estrella para hoy, para este congreso que creo muy relevante. Muy, muy interesante todo lo que has dicho, y me quedo de verdad con muchas cosas que espero que también pues la gente que nos acompaña hoy también se quede, ¿no? Y pues nada más, ¿no quiere nadie preguntar, hacer alguna intervención? ¿Alguien le apetece? ¿De los que están en el público? ¿No?
Nada. Bueno, pues escribir o por las redes sociales, que estamos todos muy disponibles. Así es que, bueno, pues Jorge, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Muchas gracias y ahora nos ponemos aquí todos para acá atrás. Chicas, veniros que vamos a sacar una foto de familia de los que estamos aquí, de los que estamos allí, con este formato híbrido que nos hemos inventado, que no sabemos muy bien qué tal os ha resultado. Pero que bueno, que estamos encantados por lo menos ahora de tomarnos algo juntos. A ver si encontramos una cunca donde tomarnos un vino por aquí. Un vino bien abierto. Y un vino bien abierto, me está haciendo un desastre. Los ruidos. Muchísimas gracias. Un aplauso para Jorge y para el inicio del congreso. Gracias a vosotras y gracias a todos los asistentes. La verdad que ha sido un rato estupendo.